dejar de compartir pantalla. Esta pantalla. Ahí estamos. Bueno, bien. ¿Se ve mi pantalla o no? Sí, sí, ¿no? Veo todo el borde rojo, así que supongo que sí. Esperen. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo estuvo la clase con Tommy? ¿Bien? ¿Más o menos? Todo bien. Bien, ¿se entendió? Importante que se entienda la de Tommy porque está muy vinculada con nuestra clase. Bien, yo igual les dejé unas slides. En las slides, como yo en algún momento di el tema todo junto, o sea, di el tema que va hoy con el tema de Tommy. ¿Sí? ¿Qué vieron con Tommy? Vieron Tobin 65, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, vimos Tobin 65. Tobin con crecimiento de solo. Vale. Buenísimo. Bueno. Esperen que empiezo a grabar ahora. Antes de que me olvide. Voy a grabar. Acá. Bien, ahora sí está grabando. Bueno, con Tommy habrán arrancado el modelo de Tommy 65, que es distinto al de Tommy 69, porque el de Tommy 69 se trata de un modelo de portafolio, estrictamente de portafolio y de stocks, y el de Tommy 65 sí es un modelo de crecimiento económico. De hecho, es un modelo de crecimiento económico con dinero. En su momento, como lo di todo junto, van a ver que en estas slides que les pasé, está lo de Tommy y está lo mío. Está todo metido, está todo mezclado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento lo puse todo junto. Pero bueno, me sirve como para repasar qué es lo que vi, qué es lo que vinimos viendo hasta ahora. Bibliografía para este tema. Para este tema tenemos dos bibliografías, ¿sí? Una va a ser, no sé cuál está obligatoria en el cronograma. Una va a ser Orphanides y Sorrow y otra es el capítulo 2 y 3 del libro de Walsh. ¿Sí? De este el paper completo, de este solamente los capítulos en particular que hablan de estos modelos. Creo que hace poco yo le pedí a Marcos que lo cambiara, pero no sé si quedó cambiado el cambio. Valga la redundancia. ¿Está? Básicamente igual el modelo está, en los dos papers está igual. La única diferencia es que Orphanides y Solow lo toman en versión continua, mientras que Walsh lo toma en versión discreta, que es más parecido a lo que se usa en la práctica, pero no les cambia mucho, ¿sí? Sí les cambia a la hora de optimizar, eso ahora lo vamos a ver. De paso, por las dudas, me voy a abrir un ¿Podría? slide. Sí. ¿Eh? O sea que los papers tratan sobre lo mismo. Sí, tratan sobre lo mismo. A mí me gusta más la teoría de Walsh y la matemática de Solow. O sea, a mí me gusta la mezcla. Si quieren, lean solo Orphanides y Solow. Pero Walsh está bien explicado, pero la matemática no es tan amigable. Nada. Si no tienen mucho tiempo, con Orphanides y Solow debería alcanzar, pero sepan que también es Walsh, es parte de la bibliografía. Después tienen como ampliatoria los papers originales, el de Tobin 65, que es el que vieron con Tommy, ¿sí? El de Sidrowski 67, que es lo que vamos a ver ahora, estos papers de Sidrowski. ¿Sí? Son hoy vamos a ver modelos de Sidrowski, que capaz alguno lo vio en algún que otro curso de Macro 2, lo da. ¿Sí? Si ya lo vieron,
estén tranquilos que van a poder entender incluso la versión de Walsh, ¿no? Podría tener una consulta ahí, Sí. porque el capítulo 3 de Walsh dice sobre, o sea, habla sobre el modelo, creo que es Tobin Bumol, ¿puede ser? Sí. ¿Ese es el que vimos la clase pasada o es otro? No, si no me equivoco, creo que es el de la clase pasada. Pero ok. Sería el 3. Pero lo que pasa es que en este está todo. Debería ser el 3, si mal no recuerdo. Sí, el 2 es el de Sidrowski y el 3 es el de Bumol y el otro. No, me parece que entonces no. Entonces es el 2. Es el 2. Claro, en la bibliografía aparece el 2 en lo que es la bibliografía sí, de. El 2. Entonces es el 2. Porque el 3 es el otro. Y sí, me quizás parece se que es repite con lo un modelo anterior. de Caching Advance. No, capítulo 2. Bien. Okay. Bueno, ustedes creo que conocen la historia de Miguel Sidrowski, ¿no? Economista, argentino, muy bueno, se murió joven, creo que se murió a los 27 años, algo así. Yo nunca había escuchado de él. ¿No? No. Bueno, Miguel Sidrowski, bastante citado para lo que es la academia, y fíjate dónde publicó, en The American Economic Review, no en cualquier revista. El tipo dicen que era brillante, o sea, era discípulo de Milton Friedman. Si mal no recuerdo, él era el tutor de tesis doctoral. Y el tipo se le ocurre, su línea de trabajo, trabajar con modelos de crecimiento y dinero. ¿Sí? Desde un enfoque más bien de equilibrio general, de realmente equilibrio general. De su modelo surge que de un modelo de crecimiento con emisión monetaria y con dinero, surge una conclusión que ahora lo vamos a ver, bastante interesante, partiendo de los mismos supuestos que el modelo de Tobin Solow del 65, ¿sí? Pocos años después. Y a los 27 creo que tenía cáncer y falleció. De hecho, Milton Friedman le escribió una carta cuando murió. Dicen que era muy bueno. La verdad que sus papers son muy buenos. No escribió mucho porque se murió. Se murió a temprana edad. Pero bueno. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Vamos a leer, en realidad ver un resumen del modelo de Sidrowski, ¿sí? El modelo de Sidrowski, también conocido en la literatura como Money in the Utility Function, MU, Money in the Utility Function, ¿sí? Primero vamos a hacer un repaso rápido, ¿sí? Rápido porque el modelo de Sidrowski me va a llevar bastante tiempo y quizás no llegue a mostrarle toda la matemática. Igual está todo en estas slides. Básicamente, lo que se le va a ocurrir a Sidrowski es partir del mismo modelo que Tobin y Solow, ¿sí? Y endogenizar la tasa de ahorro. Y eso ahora lo vamos a ver. Primero, vamos a ver primero un toque una introducción, ¿sí? El modelo clásico de crecimiento de Solow-Swan, ¿sí? El modelo clásico de crecimiento. Con dinero, la versión con dinero, o sea, Tobin 65, esto es Tobin. De acá surge el conocido efecto Tobin, que ya hablaron con esto con Tommy, ¿no? ¿Qué es el efecto Tobin? El efecto que tiene en la acumulación de esto de capital, en los cambios, en los precios, digamos, la oferta de dinero. Ahí va, está perfecto. Te lo voy a ordenar un poquito más. El capital siempre tiene efectos positivos en el nivel de producto, porque de hecho el capital es parte de la función de producción. Está perfecto. Ahora, cuando vos tenés una economía que produce, igual ahora lo vamos a ver más en profundidad, vos tenés una economía que es esto, ¿sí? Con una función de producción que depende de capital y trabajo, por ejemplo, de factores productivos. Podés agregarle la tecnología, podés agregarle otros factores. ¿Está?
Y este producto, ¿sí? O sea, todo esto que se produce se puede usar para consumir o se puede ahorrar. ¿Está? Lo que te consumís ya está, te lo comiste. Lo que ahorraste, una vez que ahorraste, ¿sí? Teorema de separación de Tobin, ¿qué hago con mis ahorros? Los asigno dentro de mi portafolio. Entonces ahí yo decido cuánto invierto en capital, barra acciones, ¿sí? Capital es acciones, es lo mismo, ¿está? Yo le presto a la empresa en forma de capital, básicamente lo que le estoy diciendo a la empresa, estoy financiando para que haga gastos de capital, ¿sí? Un segundito. Entonces, una forma de asignar mi ahorro sería en capital, otra sería supónganse que existe otro activo financiero llamado dinero, ¿sí? Dinero real, ¿sí? Saldos reales. ¿Está? El efecto Tobin te dice, bueno, imagínate que el rendimiento de esta cosa cae. Y el rendimiento del dinero cae. ¿Por qué? Porque emito más dinero, genera inflación, el rendimiento de esto es negativo. Cuando yo decida mi portafolio, ¿qué voy a terminar haciendo? Voy a terminar generando un exceso de demanda de bienes de capital. Voy a sesgar mi cartera, mi decisión de cartera a más bienes de capital. Obvio, este capital, a diferencia de este dinero, el dinero no es reproductivo en términos de producción, ¿sí? Salvo que después con ese dinero compre capital, pero en realidad estoy comprando capital directamente. ¿Está? Ahora, si yo genero un retorno negativo en el dinero, sesgo a los agentes a invertir en capital y este capital en el periodo siguiente aumenta el producto. Entonces tiene efectos no neutrales y ahí está el efecto Tobin. ¿Tá? ¿Por qué? Porque va a afectar mi producto el hecho de que yo emití dinero. ¿Tá? Así, digamos, ese es el resumen rápido de Tobin. ¿Sí? Hay una cuestión bastante central que ahora lo vamos a ver. Bueno, después Sidrowski va a elaborar una respuesta en este modelo. Sí, pero vamos con la introducción. Siempre vamos a intentar analizar el sendero del producto. ¿Sí? El sendero del producto, cuando hablamos del sendero del producto, y en particular el producto per cápita, ¿no? Lo que nos interesa saber es qué le va a pasar al PBI per cápita, siempre que lo ponga en minúsculas porque estoy hablando del PBI per cápita, por unidad de habitante. Esto está en términos de bienes, ¿sí? En mayúsculas sería el valor absoluto, digamos, este sería el PBI a secas dividido L per cápita, ¿sí? Y sus determinantes. ¿Cuáles son los determinantes del crecimiento económico? Son dos. Los factores productivos, ¿sí? Y la tecnología, bueno, que acá no la incluí, pero la tecnología es otro de las cosas que te aumenta la frontera de posibilidad de producción y te aumenta el PBI. ¿Tá? Todo esto en el largo plazo, porque obvio, yo voy a tener shocks que me aumentan el PBI o me lo bajan, ¿sí? Y me generan senderos, y ahí voy a hablar de dinámica, ¿sí? Tasa de crecimiento positivas o negativas del PBI. En el largo plazo, ¿sí? El PBI per cápita, la teoría dice, en realidad el modelo de Solow dice que debería crecer a tasa cero, ¿sí? O lo que es lo mismo, que el PBI total crece a la misma tasa que crece la población, ¿no? Si este crece a tasa G y este crece a tasa N, ¿sí? Esto sería 1 más G dividido 1 más N, es la tasa de crecimiento del producto total. Y acá está en términos está en nivel, no en tasa, pero bueno, no importa. La idea de hoy es ver qué efectos tienen los activos financieros sobre el crecimiento económico. ¿Mm? En general, sobre todo para los que ya cursaron crecimiento económico, ya sé que no son todos, ya sé que algunos estudian actuario y que no les interesa el crecimiento económico y está totalmente perfecto. En esos modelos de crecimiento, les voy a hacer un resumen, siempre se trabajó con
activos reales, es decir, siempre se trabaja con bienes. ¿Tá? Cuando en los modelos de crecimiento es, che, yo tengo el producto que depende de capital y del trabajo. Estos son todos, entre comillas, bienes, ¿no? Estos son todos activos reales, números de unidades de capital, unidades de trabajadores, unidades de bienes. ¿Tá? Y esto, consumo unidades de bienes y ahorro unidades de bienes, ¿sí? Que lo voy a traducir en capital, ¿sí? Que a su vez son bienes. Todo bienes, modelo totalmente real. No hay activos financieros, ¿sí? El único activo que existe como reserva de valor es el capital, ¿sí? Los modelos de crecimiento clásicos se enfocan en la decisión de asignación del flujo entre consumo presente y futuro, ¿sí? O sea, cómo decido entre lo que me como hoy y lo que ahorro y dejo para mañana. ¿Está? Ese es el modelo de Solow Swan, o modelo de Solow, también conocido con una sola L, ¿no? Acuérdense que Solow se escribe con una sola L. No sé por qué a algunos les gusta escribirlo con doble L. Nada. Denme un segundito, que me llaman justo por teléfono. Bien, perdón, acá estoy. Entonces, estábamos con el modelo de Solow, ¿sí? Bueno, esta es la respuesta dicotómica clásica. Básicamente lo que queremos es meter la parte financiera en la parte real, ¿sí? Entonces, las preguntas siempre van a ser, ¿es posible afectar el PBI, la acumulación de capital, con shocks nominales? ¿Sí? ¿Existe un efecto permanente o transitorio sobre el estado estacionario? ¿Qué efecto tiene la inflación en el crecimiento? ¿Y cómo metemos el dinero? Esas son las tres preguntas más relevantes acá, ¿sí? Y de hecho, cada modelo responde a estas cosas de forma diferente. El primer modelo que habrán visto con Tommy la clase pasada, no los voy a agobiar tanto con esto, es el modelo de Tobin, ¿sí? En donde ustedes tienen el PBI, ¿sí? Esta es la función de producto, la función de producción, ¿sí? En términos per cápita. Todo esto lo vieron, ¿no? No quiero obviar algo que no hayan visto. Sí, vimos todo. ¿Cuántos bienes tenemos acá? 2, capital, o sea, yo puedo ahorrar en activos de capital, ¿sí? O sea, el stock de activos va a ser en términos de capital o en términos de dinero, saldos reales, ¿sí? Todo per cápita, ¿tá? ¿Cuál es el supuesto clave acá en el modelo de Tobin 65? Que esto no lo menciona, pero ustedes, cuando asignan capital, o sea, ustedes tienen una economía que produce bienes, ¿está? Produce bienes como función del capital per cápita. ¿En qué? Ahí está. Como función del capital per cápita. Acá tienen capital y trabajo, ¿no? Capital y trabajo. Capital per cápita. ¿Está? Y de esta producción per cápita, ¿sí? Ustedes deciden consumir o ahorrar. Una vez que ahorran, que es el superávit, digamos, ¿sí? Ustedes deciden ese ahorro cómo asignarlo entre sus activos, entre capital y saldos reales. Fíjense que aparece el dinero. ¿Tá? ¿Por qué? Porque de este capital que sobra me va a permitir después producir más bienes para acá. ¿Mm? Ahora, el modelo de Tobin asume, lo cual no es algo menor, asume que la decisión entre consumo y ahorro está dada. ¿Cómo que está dada? Y sí, porque está asumiendo que la decisión entre consumo y ahorro depende de un parámetro
la propensión marginal a ahorrar, que es exógena, ¿sí? Por más que yo por ejemplo, te pongo una inflación de infinito para el modelo de Tobin 65, o sea, un retorno hipernegativo para el dinero, seguís ahorrando en capital. Seguís ahorrando. Lo cual no sería lógico que uno altere su tasa de ahorro si te altera la nominalidad, por ejemplo. Bueno, lo lógico es que debería cambiar. De hecho, ahí es donde va a atacar Sidrowski, en principio. Una de los puntos centrales donde va a atacar Sidrowski. Bueno, después definimos la ley de movilidad de capital, ¿sí? Además de la función de producción y de cómo se ahorra y consume, se define cómo se acumula el capital. Con eso me alcanza para defino el stock y defino el flujo y ya me alcanza para definir todo, ¿sí? Yo ahorro en capital físico lo que ahorre más, perdón, la inversión, esto va a ser la inversión, es lo que ahorre más lo que ahorro en términos de saldos reales, ¿sí? Menos lo que se me deprecia el dinero por la inflación. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la conclusión del modelo de Tobin? Yo me voy a saltear las matemáticas porque no las necesito ahora. La conclusión en el modelo, esta sería la ecuación en el estado estacionario, ¿no? El estado estacionario es cuando K punto es igual a 0. ¿Sí? El modelo nos va a decir que incluso en estado estacionario, ¿sí? Las variables nominales, ¿sí? Van a tener algún impacto sobre las variables reales, ¿sí? Y sobre todo sobre la tasa de crecimiento. De hecho, a ver si está por acá. Esta es la tasa de crecimiento del dinero. Déjenme ver. ¿Dónde está el producto? No importa. La conclusión de este modelo, o sea, va a ser que incluso en estado estacionario, ¿sí? Si el stock de saldos monetarios, de saldos reales, de dinero, baja, ¿sí? Yo voy a tener mayor capital per cápita. Y como el capital per cápita es reproductivo, voy a tener mayor efecto en el producto. ¿Está? Eso es el efecto no neutral de Tobin. Y se puede extender esto para tasas de crecimiento, ¿sí? Está todo acá. Y lo que les dice es que, fíjense que tita, que es la tasa de crecimiento del dinero, ¿sí? La emisión monetaria, va a aparecer como función dentro de esta ecuación que en estado estacionario, ¿sí? Lo que me dice esta ecuación es que, fíjense que mi stock de capital total depende del parámetro de la emisión monetaria, ¿sí? Por lo tanto, y de hecho lo va a hacer positivamente. ¿Por qué? Porque si aumenta la emisión monetaria, ¿sí? Si aumenta tita, el retorno, la teoría diría, ¿no? El retorno del dinero cae, ¿sí? Entonces aumenta mi demanda de capital. Dentro de A aumenta capital, ¿sí? Y como aumenta el capital, eso va a generar mayores tasas, incluso tasas de crecimiento, ¿sí? En estado estacionario, ¿sí? Y un mayor nivel de capital, mayor nivel de producto debido al mayor intensidad de capital en estado estacionario, ¿sí? Entonces, Tobin es no superneutral. Ese es el efecto Tobin, ¿no? El efecto Tobin acá está. Consiste en que la cantidad de dinero afecta al PBI. ¿Tá? Un incremento en la emisión monetaria
reduce el retorno relativo del dinero. Bueno, lo que les dije ya, lo que repetí recién. Baja el retorno real del dinero, les incentiva a hacer una sustitución entre capital y dinero, ¿sí? Y ese capital, como es reproductivo, genera producto. Ahora bien, de hecho hay un paper, este es interesante. De hecho, la tesis doctoral de Eduardo Corso, uno de los que escribió este paper con Tamara Burdizo y Sebastián Katz en 2013. Corso entregó la tesis doctoral en 2015, pero el suyo es sobre incertidumbre de cartera en Argentina. Tiene que ver igual con esto. Este paper de Burdizo, Corso y Katz lo que resalta es que imagínense un país en donde además de haber dentro de A, ¿no? Dentro de los activos que puedo tener, capital, dinero, y hay otro activo que le compite a estos dos, que es no reproductivo, por ejemplo, las divisas, por poner un ejemplo. ¿Ah? Este paper es muy interesante, está muy bueno. ¿Qué les dice este paper? Bueno, que si el retorno del dinero baja, y yo tengo estos dos activos, y tengo este activo adicional que rivaliza al capital, y supónganse que los agentes terminen invirtiendo más en esto, ¿sí? Y de hecho, en extremos, si el retorno del dinero baja mucho y la demanda aumenta demasiado de esto, lo que va a ocurrir es que en lugar de haber un efecto neutral, perdón, no neutral, positivo, en donde aumento la emisión, aumenta el capital, aumenta el producto, lo que termina ocurriendo en este efecto, este sería el efecto Tobin clásico, lo que termina ocurriendo es que aumento de la emisión hace aumentar este activo no reproductivo, o sea, que no produce más, ¿sí? Y en lugar de hacer subir al producto, lo baja. Y ese sería lo que Burdizo, Corso y Katz denominan... no está acá, o sí está acá, a ver si está. No lo puse. Bueno, es el efecto Tobin perverso, ¿sí? Efecto Tobin. ¿Y eso sería porque cae el ingreso real por la inflación que genera la compra de divisas? ¿O cómo claro, vos generás inflación y haces caer el retorno real del dinero. O sea, vos cuando generás inflación, lo que estás haciendo es desincentivando a tener dinero. ¿Está? ¿Quién quiere quedarse con pesos acá? Nadie. Los pesos rotan. ¿Sí? O consumís, o te compras un bien de capital, o te compras dólares. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si se exacerba mucho la demanda de dólares, por ejemplo, de un activo que no es reproductivo, que no es capital? ¿Sí? ¿Qué termina pasando? Tu economía, en lugar de acumular capital, se descapitaliza. El efecto positivo del efecto Tobin, en lugar de ser positivo, es negativo. ¿Sí? O sea, sigue siendo no neutral, pero es al revés. Está bien, pero ahí sería porque la compra de divisas, ¿cómo le pega al capital reduciéndolo? ¿Cómo hace bueno, ¿por qué? Porque si acá habría que ver cómo reacciona también cada una de estas demandas, pero si ante la baja de M, ¿sí? Sube divisas y quizás empieza a caer incluso, o se mantiene constante, ¿sí? Te empieza a descapitalizar la economía. ¿Tá? Porque estás destinando menos ahorro en capital, cada vez menos. ¿Sí? Perfecto, claro. Vos necesariamente cada periodo, incluso en estado estacionario, y esto es una cuestión de dinámica del modelo, incluso en estado estacionario, vos tenés que invertir en capital y en dinero simplemente para que la cantidad de capital per cápita se mantenga constante. ¿Tá? De hecho, acá está. ¿Sí? Fíjate, esta es la acumulación de capital per cápita en estado estacionario, ¿no? Acá vendría acá punto. Pero fíjate que vos tenés un NK,
¿sí? Al ahorro vos tenés que restarle un NK. Esta es la inversión necesaria, ¿sí? Para Este que no te NK, caiga per cápita. para que no te caiga per cápita, porque te aumenta la población y vos tenés que, si vos Ujú. tenías 100 fierros y 100 tipitos, bueno, si tenés ahora 110 fierros, perdón, 110 tipitos, vas a tener que invertir 10 fierros más para Sí, que sí, sí. el K se mantenga constante. ¿Tá? Eso incluso en estado estacionario. Lo mismo va a pasar con el dinero. ¿Tá? Con el dinero vas a tener que invertir lo que te genera de inflación, que no sé si está por acá. Bueno, a ver si está más arriba. Eh, Vas a tener que invertir por por el mismo hecho de que la inflación te va a comer los saldos reales para O sea, mantener. en vez de, es como si vos tuvieras, además del modelo principal que tenés, destinás el ahorro a saldos reales o a invertir en capital, tenés uno más que sería divisas, Acá que en está. realidad es la inversa del dinero. O sea, si baja el poder adquisitivo del dinero, sube el poder adquisitivo de tus divisas, y ahí estaría destinando, Claro. en vez a capital, le estarías destinando a las divisas. Exactamente. Y ahí, como te estás descapitalizando, como estás perdiendo Exacto. Y capital, ahí podrías explicar la caída de producto, porque claro, estás destinando más a divisas que al próximo periodo en capital. que el capital necesario para mantenerte a el mismo nivel que el periodo anterior Claro. de capital. ¿Sí? Eso es lo que el efecto Tobin perverso, ¿no? Eh, o sea, lo que dice Tobin es que es no neutral. Después uno podría suponer que es neutral positivo. En general, de hecho, como lo plantea Tobin, es neutral positivo el efecto de la inflación o el efecto de un shock nominal, ¿sí? Mientras que Burdizo lo supone y Katz lo suponen como un efecto negativo, ¿sí? Tiene sentido, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí, En el de Cats, con el efecto todo imperverso. sí. eh, solo es perverso cuando hay mucha inflación? Solo es perverso cuando hay mucha inflación, sí. Porque el efecto Tobin es cuando generas un shock inflacionario. El efecto Tobin es aumenté tita, aumentó la emisión monetaria, ¿sí? Generaste más dinero, ¿sí? Y esto va a generar aumento de la inflación, ¿sí? Esto tiene un shock, impacta en el producto. ¿Cómo? No sé, pero va a impactar en el producto. Tobin dice que positivamente, y ese es el efecto Tobin tradicional. ¿Está? Ahora, pero ¿y cuál es la lógica de Tobin? Bueno, si aumenta la emisión monetaria, el retorno real del dinero cae, como el retorno real del dinero cae, vos demandás más capital, ¿sí? Y ese capital genera mayor producto. O sea, imagínense una economía en donde ustedes no pueden comprar dólares. ¿Sí? Imaginémonos, vamos a hacerla más fácil. Imaginemos una economía donde ustedes no pueden comprar dólares. Solo pueden consumir y pueden ahorrar. ¿En qué ahorran? Ahora me van a decir ustedes. Imagínense que yo acelero la inflación, emito más pesos, financio mi déficit, ¿no? Monetizo déficit, y ustedes se dan cuenta que están con más pesos en el bolsillo y su dinero cada vez vale menos. ¿En qué van a ahorrar? ¿Qué van a hacer? Y supónganse que lo que ahorran siempre es un monto proporcional fijo. Si siempre ahorran de su ingreso del 100% o siempre ahorran el 20%. ¿Sí? Eso es solo. ¿Tá? Eso es solo Tobin. ¿En qué ahorrarían? Tírenme propuestas. Pueden inventar, ¿eh? No, bueno, a plazo fijo, si tuviese una tasa real positiva, pero O, plazo fijo, digo, si tuvieses sí, una tasa real positiva, que en realidad ahí sería como que está financiando el aumento del capital, ¿no? claro, más o En, menos. en parte, no, no todo, pero bueno. Ahora te voy a decir, ahora, a ver si a alguno se le ocurre otro activo que pudiesen ahorrar. Bueno, las acciones, que es lo que acá Ahí también dice. está. Acciones. Lo que pasa es que acá nadie compra acciones en nuestro país, pero bueno, es como, Bueno, eso es un ese es un problema problema. de que la tasa de ahorro argentino es muy baja, entonces el Claro. capital, el mercado de capitales es chico, entonces no hay
volumen en el mercado accionario argentino. Pero bueno, eso es otro problema. Es otro problema. Bueno, que también tiene que ver con esto. Claro. ¿Y qué otra cosa podrían hacer? Y comprarse un fierro, por ejemplo, comprarse un, no sé, alguna máquina. Es esto. Y eso genera, obviamente, más producto, porque si vos invertís en más acciones o te compras una máquina, ¿sí? Esa máquina la usás para producir o lo alquilás o lo que sea, generás mayor producto. Eso es el efecto Tobin. ¿Tá? Ahora, si yo te abro la posibilidad de invertir en dólares en el exterior, por ejemplo, o en dólares bajo el colchón, bueno, ahí ya el efecto no es tan claro. ¿Mm? ¿Tá? Perfecto. Eso, lo que les dije, les aclaré que solo pueden ahorrar, porque otra respuesta hubiese sido, che, pero si la inflación es infinito, yo agarro y apenas cobro me consumo todo. Totalmente viable. De hecho, la inflación eh, suele ser reaccionar en el mismo sentido que el consumo, ¿no? Eh, Totalmente válido. Pero Tobin 65 y barra Solow asumen que la tasa de ahorro y por lo tanto la propensión marginal a consumir, ¿cómo son? Constantes. Exógenas, claro, constantes exógenas. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿cuáles son las críticas al modelo de Tobin y Solow? ¿Cómo modelizo el ahorro? Estoy suponiendo que el ahorro está dado, ¿sí? Por lo tanto, también la proporción de consumo está dada. Y esto no es, si ustedes miran series de ahorro, de tasa de ahorro, si bien del consumo sí, el consumo es bastante estable en el tiempo, ¿sí? Ustedes ven series de consumo, son muy estables. Series de ahorro son más bien cambiantes en el tiempo. ¿Y cómo estoy modelizando el rol del dinero? ¿Qué rol tiene el dinero acá? ¿Sí? Este va a ser clave. Este supuesto que va a atacar Siderovsky es clave. El de cómo se modeliza la tasa de ahorro, que deja de ser exógena. Acá no es reserva de valor, digamos, única el dinero. El dinero solamente se utiliza como un activo más. Un activo más que es como reserva de valor. ¿Sí? O lo tengo ahí, el dinero. ¿Está? Bien. ¿Cuál va a ser la respuesta de Siderovsky? ¿Sí? Este modelo de Money in the Utility Function. Va a heredar, el tipo va a partir de los mismos supuestos clave de Solow, ¿sí? No es que va a hacer algo muy diferente. El tipo va a decir, bueno, la función de producción vamos a utilizar la misma función de producción, donde hay sustitución suave entre capital-trabajo, ¿no? ¿Qué significa que haya sustitución suave? Que el producto que es función del capital y de L, ¿sí? No generen isocuantas en forma de L son complementos perfectos el capital y el trabajo, ¿no? Esto también lo asume Solow. Yo puedo sustituir, o sea, las isocuantas son así, diferentes niveles de producto. Y se puede hay una sustitución suave entre ambas, ¿sí? Y la función de producción es una cosa así. ¿Ah? Con rendimientos marginales decrecientes, o sea, bien comportada, rendimientos constantes a escala, rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? El proceso de acumulación, ¿sí? Va a ser una fracción fija del producto, o sea, en Solow. Esto es un supuesto de Solow, este sí no lo va a heredar, esto es lo que. Este y este lo va a criticar. ¿Sí? El proceso de acumulación de capital en el cual una fracción fija del producto se destina a invertir en cada periodo, ¿sí? Esto va a dejar de ser fijo. ¿Tá? Y un proceso de oferta de trabajo en el cual la oferta de trabajo sirve como insumo a la función de producción, en la función de producción que crece una tasa exógena. Bueno, esa sí se va a mantener, que la tasa de crecimiento de L, ¿sí? Es N y es exógeno, esto sí se va a mantener. ¿Sí?
Ahora, lo que vamos a suponer es que vamos a eliminar el supuesto de ahorro fijo, porque el ahorro y el consumo van cambiando en el tiempo. ¿Sí? Y lo que se le ocurre a Siderowski es, bueno, ¿qué es lo que se empezó a utilizar hacia los años 70? Es en los modelos meterle agentes representativos, maximizadores, ¿sí? Cuya tasa de ahorro, o sea, cuyo ahorro y cuyo consumo dependen de la utilidad de las preferencias de los agentes, ¿sí? Entonces, se reemplaza el modelo clásico por un modelo de agentes con forward looking, o sea que yo maximizo mi consumo intertemporalmente, o sea, no es que yo voy a consumirme todo hoy y mañana nada, ni tampoco voy a ahorrar todo hoy para consumir y consumir poco mañana. ¿Tá? Voy a elaborar todo un sendero de consumo, ¿sí? Óptimo, ¿sí? De acá a futuro. ¿Se entiende? Eso es Ramsey, digamos, el modelo de Eso, Ramsey. exactamente, va a ser el modelo de Ramsey. Básicamente, Siderowski se le va a ocurrir hacer el modelo de Ramsey con dinero. Ujú. ¿Sí? Lo único que cambia, de hecho, esto va a ser, bueno, lo que cambia es que S ya no es endógeno. Exógeno, perdón. Exógeno. Es endógeno ahora. Ya no es exógeno, es endógeno. Ya no es fijo. Ahora, esto se determina en función del sendero de consumo que yo elija. ¿Sí? Y eso va a depender de las preferencias, ¿sí? Y de la tasa de descuento que yo tenga en esa economía, ¿sí? O la tasa de impaciencia de esa economía. ¿Sí? Entonces pasamos a un modelo de equilibrio general, ¿sí? Dinámico. No va a ser estocástico del todo, no es un DSGE per se, porque no hay elementos estocásticos, pero va a ser, se le puede agregar, pero va a ser un modelo de equilibrio general, dinámico. ¿Cómo se resuelve un modelo de equilibrio general? Esto para que lo sepan, no lo vamos a hacer porque estaría bueno algún día hacer un taller de intentar armar nuestro modelito, calibrar, etc. Pero los modelos DSG, ¿sí? La metodología, y acá tienen para leer a Wallace 98 y Ulick 990, que es que les muestra cómo trabajan este tipo de modelos. Nosotros armamos primero un setup del entorno, ¿sí? Definimos los parámetros profundos, que son cuántos agentes y sectores tenemos, sus preferencias, ¿sí? Esto por el lado, digamos, entre comillas, del consumidor, y la tecnología o dotación de factores, ¿sí? E información. ¿Ah? Son todos parámetros profundos. Acá no defino tasa de ahorro, no defino propensión marginal de X cosa. Acá las propensiones marginales salen todas de una optimización. Lo único que defino es preferencias ergo función de utilidad, tecnología ergo función de producción, cuántos agentes son, cómo son los agentes, qué información tienen, qué dotación de capital, trabajo, tierra tienen, etc. Ese es el setup. ¿Sí? Después, buscamos el equilibrio general, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos estudiando? A veces uno puede plantear, si esta economía es centralizada, uno puede maximizar la utilidad del planificador, ¿sí? Ese sería el problema del planificador. Eso si la economía es centralizada y el planificador decide cuánto se consume y cuánto se produce al mismo tiempo. Por otro lado, otra forma de analizar es, supongamos que estas dos cosas se mueven, los agentes, la producción se mueve por un lado, ¿sí? Mientras que los agentes, la demanda se mueve por otro, ¿sí? La oferta se mueve por un lado, la demanda se mueve por otro, el mercado de factores se mueve por otro, por un lado, y el mercado de bienes se maneja por otro. Y en algún momento, ¿sí? Esos mercados se encuentran en equilibrio. ¿Ok? Eso sería analizarlo desde el lado de equilibrio competitivo. En este caso en particular, y en el modelo de Ramsey en particular, es lo mismo trabajar con un planificador o con equilibrio competitivo.
Hay modelos en donde sí, sí interesa ver, por ejemplo, modelos donde, sobre todo cuando hay Estado, cuando hay gobierno, qué pasa con ese sector, cómo redistribuye para ver la diferencia entre la situación del planificador versus la del equilibrio competitivo. No importa, es cómo encontrar el equilibrio, cómo encuentro el equilibrio. ¿Sí? Y ahí es donde ustedes hacen la maximización de la función de utilidad, etcétera. ¿Sí? Sujeto a bla, bla, bla. ¿Está? Una vez que encuentran eso, de la maximización de utilidad, ustedes no van a encontrar un C estrella, un nivel de consumo estrella, o un nivel de tasa de ahorro estrella. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar una ecuación de Euler que les dice cómo se comporta el consumo, ¿sí? O cómo es la tasa de evolución del consumo, cuál es el sendero de consumo, ¿sí? O cuál es la tasa de sustitución, la tasa marginal de sustitución intertemporal. ¿Ok? Encuentran una función. ¿Ah? Generalmente para resolverlo y para hacerlo visible, visual y ver qué pasa cuando hago shocks en estos modelos, es, bueno, una vez que encontré el equilibrio, planteo las ecuaciones en torno al estado estacionario, o sea, qué pasa en el estado estacionario, qué pasa con k punto igual 0, qué pasa cuando todo está en estado estacionario, lo linealizo, lo linealizo, ¿sí? O sea, las tasas las vuelvo lineales, lo vuelvo todo lineal, todo un sistema de ecuaciones lineales, más fácil, se calibran los parámetros de esas ecuaciones lineales y lo que se hace es, eso se lo mete a la computadora y se simulan análisis de impulso-respuesta. Es decir, por ejemplo, ustedes tienen una economía que venía creciendo, qué sé yo, tienen tasa de crecimiento y hacen un shock en el momento cero de, por ejemplo, de una expansión monetaria y ven cómo reacciona. ¿Sí? Sube y baja, por ejemplo. ¿No? Ese sería un shock, un análisis de impulso-respuesta. ¿Está? Esto no lo vamos a ver del todo completo, pero es para que me sirve que entiendan esto para leer después otros modelos y poder entender el paper, entender estos grafiquitos que a veces parecen complicados, esos grafiquitos que aparece T y aparece una variable. ¿Sí? Pero son funciones de impulso-respuesta. ¿Qué pasa ante un shock? ¿Y qué pasa después? ¿Ok? Bien, vamos a trabajar ahora sí con el modelo. Armemos el modelo de Sidrowski. Bien. En el modelo de Sidrowski, lo que vamos a tener va a ser que la decisión de consumo y ahorro va a ser ahora endógena. Se lo repetí 1000 veces, pero porque es lo que me interesa que se acuerden. El dinero, ¿cómo lo vamos a meter? Bueno, de hecho el título te dice, ¿cómo lo vamos a meter el dinero? Money in the utility function. O sea, lo voy a meter el dinero dentro de la función de utilidad. Porque voy a suponer que el dinero me genera tener dinero a mí me genera alguna utilidad. Por ejemplo, a mí me genera satisfacción, por poner un ejemplo, poder hacer intercambios de forma más eficiente con dinero que sin dinero. Con lo cual prefiero tener en mi bolsillo por X motivo dinero antes que tener solo, además de otras cosas, antes que tener solo bienes. ¿Tá? O sea, el dinero acá también les puede servir como, eh, como algún tipo por ejemplo, de instrumento de medio de cambio. Además de que también se lo utiliza como reserva de valor porque va a aparecer en mi portafolio. ¿Sí? Ojo, Sidrowski acá no va a discutir la microeconomía de la demanda de dinero. ¿Tá? Acá está lo que es la discusión, el foco de la discusión está en sobre los efectos de no superneutralidad, ¿sí? De Tobin. O sea, intentar criticar esos supuestos de Tobin. ¿Sí? Un segundito.
Entonces, lo que vamos a plantear acá es, vamos a meter el dinero como un argumento más dentro de la función de utilidad. O sea, además de meter bienes de consumo, voy a tener dinero dentro de la función de utilidad, ¿sí? La utilidad y la tecnología van a estar bien comportadas. ¿A qué me refiero con bien comportadas? ¿Sí? A que la utilidad va a tener rendimientos marginales decrecientes, utilidad marginal decreciente, positiva. La utilidad marginal va a ser positiva y decreciente, ¿sí? Lo mismo la tecnología. ¿Ok? Ahora, vamos a tener dos grandes activos, ¿sí? Vamos a tener los bienes y los saldos reales. O sea, acá va a aparecer un activo financiero. ¿Sí? Los bienes. Bienes yo lo puedo usar como bien de capital. Me lo puedo usar para comer. ¿Sí? Me lo puedo usar para consumir, para tener capital, o me lo puedo usar para comer. Básicamente. Es un bien plastilina. ¿Sí? Pero es el mismo bien que surge de Y. ¿Está? Y saldos reales que, si no me equivoco, en Walsh está como Z y en Orphanis y Sorrow como M, o al revés. Le pongo las dos notaciones por las dudas. ¿Sí? ¿Qué era el dinero? Recordemos que son los saldos reales. M sub T es la cantidad nominal de dinero dividido los precios. Estos serían los saldos reales. Y esto, como está todo en términos per cápita, lo divido por N. Antes usaba L, perdón. Es lo mismo. N o L, la población. Estos serían los saldos reales per cápita. ¿Está? Estas son las preferencias. Una función de utilidad que depende positivamente del consumo, ¿sí? Y positivamente de M. ¿Sí? Creo que en el paper hay alguna que otra aclaración sobre esos supuestos de no saciedad local del dinero, sobre la función de utilidad, pero eso no importa mucho. Entonces acá el agente representativo va a maximizar su utilidad intertemporal, ¿sí? Que la puedo definir de dos formas, la utilidad intertemporal. ¿Sí? La versión continua o la versión discreta. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Quizás a los actuarios o los que están metidos en finanzas les guste la versión discreta, y de hecho a los macroeconomistas les gusta también más esta, es lo más habitual. Para trabajar con derivadas es más fácil la versión continua. ¿Sí? De hecho, en realidad también porque los datos son discretos, entonces. Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Definimos W, ¿sí? Que sería la utilidad intertemporal. ¿Sí? Lo que vamos a buscar es maximizar W. ¿Sí? W va a ser la sumatoria desde el momento 0 hasta el infinito de las utilidades, ¿sí? Para cada periodo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La utilidad de hoy, la utilidad de 0, no vale lo mismo, por más que el stock, que lo que le ponga adentro sea lo mismo. La utilidad de hoy no vale lo mismo que la utilidad de mañana. ¿Sí? No son iguales, por más que C y M sean iguales, que lo que le meta adentro sean iguales. ¿Por qué? Porque la utilidad de hoy vale más que la de mañana. ¿Sí? Lo mismo que yo les diga, che, te presto 100 pesos, en un mundo sin inflación, te presto 100 pesos, no es lo mismo que, o sea, no es lo mismo tener una creencia de 100 pesos, ¿sí? Tener un papel, vos me debes 100 pesos, que tener 100 pesos en la mano, por más que no haya inflación, ¿no? Yo le tengo que aplicar algún descuento a las utilidades futuras. ¿Ah? A esta no le voy a aplicar ningún descuento, pero a esta sí. Y a todas las subsiguientes utilidades les voy a aplicar un descuento. ¿Cómo es ese descuento?
¿Cómo es ese descuento? Bueno, en la versión continua es E a la menos DT, ¿sí? Donde D es la tasa de descuento, ¿sí? Esta es la forma de descontar el factor de descuento continuo. ¿Todos entienden eso que es el factor de descuento continuo? Y la tasa de descuento es D, ¿sí? Y esa D representa la impaciencia de la gente, o mide la impaciencia de la gente. Que en un mercado competitivo esa paciencia se puede pricear y suele ser la tasa de interés. ¿Tá? ¿Esto lo entienden? ¿O no entienden de dónde sale la E? Algunos no entienden de dónde sale la E y lo vemos de otra forma. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? O lo pueden ver en su versión discreta, ¿sí? Que cómo descontamos en la versión discreta, ¿no? Entonces, si yo tengo el valor presente de algo, es igual al valor futuro descontado, ¿sí? Por un factor de descuento, ¿sí? Que ese factor de descuento, el valor presente, es igual al valor futuro por ese valor, ese descuento suele ser 1 sobre 1, para un periodo, ¿no? Esto entre un periodo, ¿no? 1 más la tasa de descuento que va a ser D. Que es esa misma D que está acá. ¿Sí? Obvio, cuando esto se hace infinitas veces, cuando se capitaliza infinitas veces, cuando se hacen periodos infinitamente más chicos, tiende a E, tiende al número E. ¿Sí? Para n periodos, ¿sí? Lo que ustedes hacen es esto lo elevan a la T. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a llamar al factor de descuento beta, ¿sí? Igual a 1 sobre 1 más delta elevado. Bueno, elevado no le voy a hacer elevado. ¿Sí? Acá está. El beta, y el beta recuerden que está entre 0 y 1, porque no puede haber un beta igual 1, porque sería como si yo tuviese una tasa de descuento de ¿cuánto? De 0. O sea, valoro lo mismo el valor presente que el valor futuro, lo cual es algo raro. ¿Sí? Ni tampoco 0, porque si no, no tengo utilidad. O sea, no valoro nada la utilidad futura. ¿Sí? Y eso sería con una tasa de descuento tendiendo a infinito. Tampoco. ¿Sí? Está entre 0 y 1. Este B a la T tiene metido adentro la tasa de descuento. De la misma forma que la tiene la E. Yo podría llamar esto también, no sé, gamma y decir que depende de delta también, de la D, de la tasa de impaciencia. Pero es lo mismo. ¿Tá? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la función de producción va a ser la misma que en Sidrosh, que en Solow, ¿sí? Rendimientos constantes a escala, homogénea de grado 1, rendimientos marginales positivos y decrecientes. Vale las condiciones de INADA. Las condiciones de INADA son las que me permiten afirmar o por lo menos me evitan la existencia de equilibrios múltiples, ¿sí? Porque me dicen que cuando yo no tengo capital, mi rendimiento marginal de capital tiene infinito, o sea, la pendiente de mi función de producción tiene infinito, y cuando yo tengo infinito capital, ¿sí? En el límite, produzco un adicional de capital, no me generaría un incremento positivo, me generaría incremento igual a 0. ¿Tá? No le den mucha bola, pero son supuestos como para que esto funcione. La cartera representativa de la gente es la misma, fíjense, es la misma. Yo decido que mis activos los puedo asignar a dinero, a saldos reales no per cápita, o a capital per cápita. ¿Tá? Un segundo. Entonces, para definir este modelo, ¿sí? Donde yo voy a maximizar
intertemporalmente, ¿sí? Voy a maximizar la función de utilidad intertemporal descontada. Esta es la función intertemporal de utilidad descontada, ¿sí? Va a estar sujeto a, tengo que definir mi ley de flujo, mi ley de movilidad de capital, cuál es la restricción de flujo de la economía, y la del stock. ¿Sí? ¿Está? Bien, ¿cómo resuelvo esto? Como acá tengo ecuaciones diferenciales, o sea, acá tengo una derivada contra el tiempo, acá estoy maximizando una utilidad, una función que depende, además de todas las variables endógenas, que particularmente de C y A, que van a ser las variables, eh, las variables de control. Perdón, ¿te vas a la Particular pregunta? sí. No llegué a escuchar cuál era la segunda restricción. Stock y flujo. Ok, ¿Tá? Esta es la ley de movilidad de capital, cómo acumula mi economía, y esto es cuál es el stock de mi economía para cada periodo de tiempo. perfecto. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Entonces, para resolver esto, no se resuelve con un lagrangiano. ¿Sí? Si es de esta versión, si es la versión discreta, se resuelve con una ecuación de Bellman. Con la ecuación de Bellman. Si es la versión, en realidad también con un lagrangiano, pero si es la versión continua, se resuelve planteando algo parecido al lagrangiano, que es el hamiltoniano. ¿Está? Perdón. Esto es control óptimo. ¿Esto lo vieron en Mate para Economistas? Sí, Sí, sí. sí. Sí, ¿Sí? lo vemos. Bien. Perdón. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a primero plantear el hamiltoniano. Resolvemos el problema de control óptimo, o sea, maximizamos con horizonte infinito. Para darle un sentido a la maximización, ¿sí? Yo no puedo maximizar ad infinitum y no tener ninguna restricción de cierre en la maximización. Yo tengo que darle una restricción de tiempo, en este caso no tiene restricción de tiempo porque es horizonte infinito. Tendría que darle algún tipo de restricción, que en este caso va a ser la condición de transversalidad, ¿sí? Para que la maximización tenga sentido, porque si no voy a poder, me debería dar soluciones de esquina, ¿ok? O en algún momento me consumo todo y no ahorro más, ¿sí? O, bueno, le voy a dar una condición de transversalidad para que el modelo cierre, ¿sí? Para que pueda resolver esta maximización. Rodrigo, tengo una consulta. Sí, Puede ser que ahí en el paper te pone la restricción de los hogares, pero también te dice que pueden comprar bonos, por ejemplo. sí, O sí. sea, lo que yo no entiendo acá, se me hace un poco lío, si estamos resolviendo con hogares, vendría a ser la resolución del planificador o resolución, digamos, de Descentralizada acá va a ser lo mismo. En este caso es exacto. O sea, si es con bonos, en realidad es descentralizada. Claro, eso es mi duda. Porque los bonos, o sea, no hay un planificador. Vos estás Claro. decidiendo dejar tus ahorros en forma de bonos y después esos bonos van a financiar por otro lado al capital. Está bien, está bien. ¿Sí? Otra cosa que no aclaré, ¿qué son los términos dentro de la restricción de flujo, la restricción presupuestaria? ¿Cómo acumulo activos de capital? Activo de capital, entre activo de capital me refiero a dinero y a capital. ¿Sí? Una es ahorrando, así como era S por I en el modelo de Solow-Tobin. Acá, en lugar de definirlo en términos de S por I, lo defino como I menos C. Esto es lo mismo que S, ¿sí? O S por I. ¿Tá? Entonces yo tengo el producto menos el consumo. Y en el paper les agrega, o sea, esto es S, esto es el SI, ¿sí? Pero definido en términos de consumo. ¿Sí? Si al ingreso le resto el consumo, me queda el ahorro.
¿tá? Ahora, este X que le agrega acá el paper, lo pongo acá para seguir la misma notación del paper, son las posibles transferencias que pueda tener un sector a otro o el gobierno al sector hogares, ¿sí? Son transferencias, ¿sí? No es necesario que le den bola, pero nada, acá podría estar metidos los impuestos y las transferencias, ¿sí? Después, yo necesito, además de que yo acumulo S por I, yo necesito compensar e invertir, o sea, yo voy a perder un poco de acumulación que voy a tener que generar debido a que me crece la población, ¿sí? N por A, y y yo tengo que compensar, o sea, en términos per cápita, se me va a ir degradando la cantidad per cápita de dinero como la cantidad per cápita de capital, porque si me crece las cápitas, la población, yo voy a tener que tener más dinero para tener la misma cantidad de M, ¿no? Voy a tener que tener más dinero y voy a tener que tener más capital, ¿tá? Entonces, por eso afecta a A. El N afecta al A total. Mientras que la inflación solo afecta al dinero, ¿sí? Entonces, yo necesito una cantidad de inversión en términos de dinero para mantener mi stock de dinero real constante, ¿sí? Y este es este otro término. ¿Tá? Bien, planteamos el hamiltoniano. Una vez que planteamos el hamiltoniano, vemos qué ocurre en el estado estacionario, ¿sí? Y vamos a ver si hay efectos de neutralidad o no neutralidad en este modelito. Rodrigo, Sí. hago una consulta. Quizás es muy tonta, pero no termino de entender si esto lo vemos desde términos agregados o son las familias maximizando. Está todo agregado. Las familias están agregadas, o sea, está todo agregado, pero está dividido por un lado las familias y por otro lado las firmas. Pero en este problema la verdad que no interesa mucho si está dividido o no está dividido. El modelo de Ramsey tampoco interesa si está centralizado o descentralizado, salvo que le metas algún supuesto en el medio. Da lo mismo, el resultado es el mismo. Ok. ¿Tá? Acá suponete que hay un planificador, pero es lo mismo, ¿sí? Los agentes maximizan su utilidad intertemporal, ¿sí? Sujeto a una restricción de stock y una restricción de flujo. Nada más. Listo, perfecto. ¿Tá? ¿Por qué? Porque sí, yo sé que es cierto que para otros modelos sí no es lo mismo que maximice el planificador, hacer la solución del planificador con la solución descentralizada. En este caso va a dar lo mismo. ¿Tá? Entonces, ¿cómo planteamos el hamiltoniano de esto? ¿Sí? La función objetivo es esta función. ¿Tá? ¿Sí? Y la restricción, vamos a tener esta restricción, ¿sí? Esta restricción y esta restricción, estas dos restricciones. El hamiltoniano se compone de la siguiente forma, ¿sí? El hamiltoniano va a ser la función objetivo, ¿sí? Más, ¿sí? La función objetivo que era esta. ¿Sí? Ahora le agregamos el factor de descuento, no se preocupen. ¿Sí? La función objetivo más, esta sería la restricción de flujo, la restricción flujo o de acumulación de capital, y esta es la restricción de stock. ¿Sí? Y le pongo dos coeficientes, Q y lambda, ¿sí? Que vendría a ser los multiplicadores de Lagrange, pero estos multiplicadores de Lagrange en Hamilton dependen del tiempo. Ahora, como mi función objetivo acá está en valor en términos de t, ¿sí? Y yo quiero todo el sendero, yo en realidad debería trabajarlo en valor presente. O sea, debería trabajar el valor presente del hamiltoniano, es decir, traigo a valor presente todo el hamiltoniano. Traer a valor presente no es más que descontarlo, multiplicarle el factor de descuento, nada más. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es trayendo a valor presente el hamiltoniano. ¿Sí? Ahora se viene lo interesante. Después de armar el lagrangiano hay que derivar. ¿Sí?
No es parecido, pero no es idéntico la condición de optimalidad en el control óptimo. ¿Por qué? Porque tenemos ecuaciones diferenciales, o sea, tenemos algo que está variando en el tiempo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, las condiciones de óptimo, de Pontryagin, o como se llame, de el hamiltoniano, ¿sí? Va a ser derivar el hamiltoniano por todas las variables de control, ¿sí? En este caso el consumo, M y K, ¿sí? Estas dos son A, ¿está? Y una vez que derivamos contra todas las variables, se le agrega otra derivada adicional. Esto es igual que el lagrangiano, ¿no? Tengo el lagrangiano de dos variables de x1 y x2, ¿sí? Y el lambda, y derivo contra x1 contra x2, ¿sí? Y en algún momento derivo contra el lambda también. Hasta acá es todo lo mismo que el lagrangiano. La diferencia acá va a ser que yo voy a tener que plantear esta condición adicional, ¿sí? En la optimización, ¿sí? Que la derivada, la inversa de la derivada del hamiltoniano respecto de la variable de estado, ¿sí? Que en este caso la variable de estado va a ser A, ¿sí? Tiene que ser igual a la derivada de la variable del multiplicador, en este caso Q o lambda, ¿sí? Respecto del tiempo, ¿sí? Acá está valor presente, no importa, el valor, ignórenlo, ¿sí? Pero esta es una condición que está escrita en todos los libros de mate para economistas. Esto me permite entender, digamos, cómo evoluciona en el tiempo las variables de coestado respecto de las variables de estado, ¿sí? La relación entre la dinámica de las variables de coestado con la variable de estado, ¿sí? Las variables de coestado, perdón que nunca lo dije, son estas. Son los lambdas, los que acompañan a las restricciones. ¿Sí? En este caso Q y lambda, ¿sí? Fíjense que dependen del tiempo. Y a esto le falta algo más. Porque esta optimización, o sea, yo acá voy a encontrar un sendero óptimo de consumo, ¿sí? Y un sendero óptimo de M, pero para darle sentido a la optimización, en algún momento tengo que darle algún tipo de cierre, ¿sí? Y acá le pongo la condición de transversalidad, ¿sí? O condición de juego no Ponzi, ¿sí? Esto no es un juego Ponzi. ¿A qué me refiero con un juego Ponzi? ¿Qué es un juego Ponzi? Bueno, todos escucharon hablar de Zoe, ¿no? Zoe Capital. ¿O no? Saben que es un Ponzi, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. ¿Sí? Que prometes una inversión y pagás dividendos de esa inversión con los referidos del tipo que entró. Entonces, constantemente pagás dividendos con capital de la plata nueva que entra. Y eso en algún momento explota cuando te quedas sin gente para meter, ¿no? Porque en algún momento, como es un esquema piramidal, en algún momento no tenés para pagarle, no tenés capital nuevo para pagarle dividendos a los existentes, ¿no? Bueno, esto supone que esto no es un juego Ponzi. ¿En qué sentido que no es un juego Ponzi? Que vos al acumular capital, ¿sí? Que al acumular A, no acumulás A al infinito. Esto no crece al infinito, ¿tá? Porque si no, tenés un sendero de consumo siempre creciente, ¿no? Acá lo que te dice es que en el final de los tiempos, en el último periodo, pónganse que esto es intergeneracional, ¿no? En el último periodo de cuando se termina el mundo, el valor, ¿sí? O sea, la variable de coestado multiplicada por la variable de estado, ¿sí? Que me dice el stock
de activos tiene que valer 0. Es decir, que este modelo no acumula para siempre. ¿Sí? En el periodo infinito la acumulación es 0. ¿Sí? O sea, en algún momento ahorro 0, consumo todo y me quedé sin capital. ¿Está? Bien. Esto me permite elaborar un sendero de consumo que no explota. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hacer estas derivadas. ¿Sí? Bueno, yo ya las hice, ¿no? Para simplificárselos. Ignoren si quieren el término de valor presente, pero fíjense, la derivada de h contra c, ¿cuánto es? Bueno, es derivada de h contra c. Voy a hacer uno como para que vean que está derivado tal cual acá. ¿Sí? Olvido el factor, la constante, eso queda afuera. Si quieren la ponen afuera. ¿Sí? Tengo u' respecto de c. ¿Sí? Y después no tengo, sí, lo tengo acá. Fíjense, acá también tengo c y me queda menos qt ct, perdón, ct se va. ¿Está? Y después no lo tengo más y se terminó. Y ahí está la derivada de h respecto de c. ¿Está? Acá está. Y la igual a 0. Eso. ¿Sí? Acuérdense de derivar igualar a 0. ¿Sí? Esa nunca falla. Derivar igualar a 0 nunca falla. ¿Sí? Acá tengo la derivada contra m. Fíjense, derivo contra m, me voy a quedar, va a estar el término de valor presente, va a estar u' respecto de m por esta, más q por, menos q por pi, perdón, q pi m y el m se va, o sea, menos q pi. ¿Y dónde más tengo m? Y acá, y voy a tener menos lambda. ¿Sí? U' m menos q pi menos lambda. Entonces igual 0. Lo mismo contra acá. ¿Sí? Y además tengo esta derivada. Yo les pongo los números 20, 21, 22 para después guiarse. ¿Sí? Bien, de la ecuación 23, recordemos cuál es la 23. ¿Sí? Esta es la derivada de la variable de coestado contra el tiempo respecto de la de estado. ¿Sí? De la 23, yo puedo obtener esto. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer, sin saltearnos pasos. ¿Sí? Si no entienden alguna pasaje, alguna cosa en particular, me paran, y me dicen, ¿sí? ¿Qué es lo que, en dónde se trabaron? De acá, de la 23, ¿qué puedo sacar? Bueno, yo tengo que, tengo la derivada de e respecto de t, esto me va a quedar, ¿sí? Me queda por un lado, o sea, voy a tener dos derivadas, ¿sí? Por un lado voy a tener la derivada de h respecto de a, ¿sí? Y por otro lado voy a tener esto, ¿sí? Que es otra derivada. Que lo vamos a igualar. Lo voy a hacer aparte porque no tengo mucho espacio. Yo había abierto un... a ver si se abrió el whiteboard. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es respecto la derivada de h respecto de a? Con un menos adelante. Pensé que sabía que me iba a pedir contraseña. Pero bueno, lo vamos haciendo medio en el aire y ahora lo paso. La derivada de h respecto de a, fíjense, ¿dónde tengo a? Acá no tengo a, acá no tengo a. Acá tengo la a. ¿Sí? Ahí está. Acá tengo la a, o sea, me va a quedar e a la menos del t por y menos qn. ¿Está? Vamos. La derivada con un signo negativo de h respecto de a
va a ser menos e a la menos dt, eso queda constante, por, y acá tengo, fíjense, q menos atn, o sea, me va a quedar menos qn, ¿sí? Más, y fíjense que lambda a, o sea, más lambda. ¿Sí? Esto del lado izquierdo de la ecuación, ¿tá? El lado izquierdo de la ecuación de esto, o sea, de este lado. Tendría que estar. ¿Sí? Y del lado derecho, ¿qué voy a tener del lado derecho de la ecuación? Este sería el lado izquierdo de la ecuación. Y este el lado derecho. Voy a tener la derivada de q de e a la menos dt respecto de t. Que esto a su vez es la derivada de q respecto del tiempo por e a la menos dt, ¿sí? La regla del producto, más, yo sé que voy a terminar borrando el más porque me va a bajar el menos, pero bueno, no importa, más el primero sin derivar, ¿sí? Este es un producto, ¿no? Tienen un elemento y otro elemento. El primero sin derivar por el segundo derivado, y me va a bajar, ahí lo que esperaba que terminaba pasando, me va a quedar menos q delta, que me baja, ¿sí? E a la menos dt. Regla del producto, dice. ¿Ah? O sea, esto me queda pasando en blanco. Ahí le pude hacer zoom. A ver. Pasando en blanco, esto me va a quedar. Le voy a poder simplificar E, que lo voy a tener en los dos lados de la ecuación. Y me va a quedar menos por menos más, perdón, más Q, N, más lambda. ¿Sí? Perdón, menos lambda. ¿Sí? Quizás yo en las slides me salté algunos pasos, pero son pasos algebraicos. Y del otro lado les queda esto. Fíjense que Q respecto de T es Q punto. ¿Sí? Q punto menos Q por D. O D por Q. ¿Está? Y despejando de acá, paso Q del otro lado sumando, paso sumando del otro lado QD, hacen factor común y les queda Q punto igual a Q, ¿sí? D más N o N más D menos lambda. Y esa es la ecuación, esta, la 25. ¿Sí? Si reemplaza, que simplemente lo único que hice fue resolver esa parte de las condiciones de primer orden del hamiltoniano. Y eso lo voy a meter, esa ecuación 25 la meto en la 22, que la 22 es una de las tres primeras de, esta es la de respecto del capital, ¿sí? Una de las condiciones de primer orden. ¿Sí? ¿Alguna duda? Hasta acá los noto muy callados. No sé si es porque los aburrí, se perdieron o es medio embole, ya sé, es todo álgebra acá. Les dije que iba a ser más álgebra esta clase. Igual si hay alguna duda me avisan. ¿Sí? Hasta acá espero que no los haya perdido. Fíjense que lo que me va a servir esto es que me está diciendo la dinámica de la variable de coestado. ¿Sí? O sea, me dice cómo varía Q. ¿Ok? Ahora,
una de las conclusiones que voy a sacar es, imaginemos que, bueno, yo tengo la dinámica de la variedad de coestado, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación económica de la variedad de coestado? Es una suerte de precio sombra del capital, de A, ¿sí? Entiéndalo por ese lado. ¿Dónde voy a meter esta ecuación, la 25, en la 22? En la CPO del capital. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, acá fíjense que les aparece les aparece el lambda, ¿sí? Y yo acá tengo lambda, si no me equivoco. ¿Tá? O sea, en realidad reemplazo 25 en 22. ¿Tá? O sea, lo que está en la 22 la meto en la 25. O sea, me queda Q punto igual a Q D más N. Y el lambda, fíjense que yo lo puedo sacar de acá. Olvídense del término de descuento, ¿no? Me faltó un menos en todos los términos de descuento, perdón. Pero bueno, no importa. Fíjense que lambda es igual, o sea, esto es distinto de 0. ¿Tá? Los factores de descuento son siempre distintos de 0. Entonces lo que tiene que ser 0 es lo que está dentro de los paréntesis. ¿Tá? Entonces lambda es igual a Q. ¿Tá? Por otro lado, de la CPO, yo sé que lambda es igual a Q por F' de K. ¿Sí? Por la derivada de capital. Fíjense que acá aparece la función de producción y cuando derive respecto al capital me va a quedar la derivada de la función de producción respecto al capital. Eso es el rendimiento marginal del capital, ¿sí? O la tasa de interés real, ¿sí? La eficiencia marginal del capital. ¿Cuánto me rinde una unidad más de capital dentro del nivel de producto? Bien, entonces eso lo meto dentro del lambda y me va a quedar, tuca, me queda menos F' de K. ¿Tá? Entonces, y fíjense lo que puedo hacer, ¿sí? Perdón, y me queda, y por Q, ¿no? Falta por Q. ¿Sí? Yo puedo volver a hacer factor común Q. Perdón, sin el cosito. Ahí está. Y esto les queda D más N menos F' de K. ¿Está? Paso el Q dividiendo y yo tengo la derivada contra el tiempo de Q respecto de dividido Q. ¿Esto cómo se llama? Esto es la tasa de crecimiento de Q. ¿Sí? Recuerden que la tasa de crecimiento, no sé, lo voy a poner, lo pongo en cualquier lado. La tasa de crecimiento de una variable X es la derivada de X respecto del tiempo sobre X. ¿Sí? Y esto también lo llamo X sombrero, que también es X punto sobre X. En este caso Q punto sobre Q es Q sombrero. Q sombrero es igual a delta más N menos F' de K. ¿Sí? ¿Qué pasa en estado estacionario cuando Q punto es igual a 0? Este término es 0. ¿Tá? Porque el numerador es 0, todo es 0. Entonces, esto es igual a 0, ¿sí? Y yo de acá, fíjense que puedo sacar que el rendimiento marginal del capital es igual a la tasa de descuento, a la tasa de impaciencia, más la tasa de crecimiento poblacional, más N. Depende la tasa de interés real, porque esta es tasa de interés real, estos son fierros. ¿Depende de una variable nominal? ¿Sí o no? Ahí los recontra perdí, pero tírenme por lo menos aleatoriamente un sí o un no. ¿Depende de alguna variable nominal? D no es nominal. D no es nominal. De hecho, no es lo mismo que la tasa de interés de mercado. La D es una tasa de interés, es más bien la preferencia, en inglés se la traduce como time preference, es la tasa, es
es la preferencia entre consumir hoy y consumir mañana. Es totalmente algo subjetivo, es una preferencia. No, depende de dos parámetros que son exógenos. N es exógeno y D también. Exacto. Y esos dos parámetros exógenos, totalmente, perfecto, ¿sí? No dependen ni de la cantidad de dinero emitida, ni de la inflación, a priori, ¿no? Después uno puede decir, bueno, D podría ser, a priori no, ¿sí? Entonces, en estado estacionario. Esto, fíjense que un poco me responde a la pregunta si el modelo cumple la paridad de Fisher, ¿sí? Esto cumple la paridad de Fisher. La tasa de interés real es independiente de factores nominales, ¿sí? Bien, sigamos un poquito, escarbando un poquito más en el modelo, a partir de las condiciones de primer orden. De las condiciones de primer orden, puedo sacar algunas conclusiones a partir de la maximización, ¿sí? Una de ellas es que la función de producción va a tener un mapeo único desde la productividad marginal hacia el ratio capital-trabajo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa que la productividad marginal del capital, ¿sí?, no va a depender de variables nominales, ¿sí?, y sí va a depender, o sea, sí va a tener alguna relación directa, un mapeo, contra la cantidad de capital per cápita, ¿sí? O sea, F' de K va a depender, va a ser otra función, va a depender también de K. K minúscula es el ratio capital-trabajo. ¿Sí? Llamémosla G porque si no se puede confundir con la función de producción. Pero no depende ni de la tasa de inflación ni de la tasa de crecimiento de los agregados monetarios. O sea, no depende de tita ni de pi. ¿Ah? Por lo tanto, la intensidad de capital, o sea, el K, no depende tampoco de tita y de pi. ¿Bien? Bien. Eso por un lado, ya nos está adelantando algo. El stock de capital no se va a mover por factores nominales, ¿sí? No es algo menor, porque me va a adelantar el resultado del modelo, ¿sí? Tomando la CPO de la ecuación 21, perdón, que es la primera CPO, perdón, la segunda CPO, la CPO del dinero, ¿sí? Saquémosle el elemento, bueno, se lo dejo por las dudas. El de descuento. La utilidad marginal del dinero menos Q por pi menos lambda igual 0. Esta es la CPO 21, la CPO del dinero. ¿Sí? Y la reemplazamos en la 22. ¿Sí? La 22 es la CPO del capital. ¿Sí? Que era, perdón, la 21, esta es la 22, y la CPO del capital es E a la menos DT Q por F' de K menos lambda igual 0. ¿Ah? Y me dice, si reemplazamos la 21 en la 22, bueno, lo tenía al lado, qué pavote que soy. Y es más, lo tenía medio despejado. Voy a obtener esto. ¿Sí? Que me dice qué cosa esto, ¿sí? Fíjense, esto es U' de C, F de K más pi menos U' de M igual 0. Esto es la ecuación de elección intertemporal entre consumo y dinero. ¿Sí? Fíjense, la utilidad marginal de consumir, de consumir una unidad más de dinero real es igual a la utilidad marginal del consumo de bienes por F' de K más pi.
¿sí? Es la relación entre la elección, o lo pueden ver como pueden pasarlo, lo pasan dividiendo, ¿sí? Pueden verlo también así. A los que les gusta la micro, pueden verlo así. Y esto es la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Se ve que es la tasa marginal de sustitución entre dinero y consumo. Es la elección intertemporal entre consumo y dinero, ¿sí? El Euler. ¿Está? Bien. O sea, acá el tipo va a decidir cuánto consume, o sea, cuál es la relación entre lo que va a consumir y lo que va a guardar como dinero. Y por lo tanto, cuánto va a guardar de capital. Y el precio de ese dinero, ¿sí? El costo de oportunidad de ese dinero está del otro lado, el precio relativo en realidad, ¿no? Y fíjense que así como en el modelo de consumo presente, ¿se acuerdan del modelito que vieron quizás en economía básica, consumo presente, consumo futuro, o en micro básica de consumo presente, consumo futuro, y que el precio relativo era 1/1 más la tasa de interés? Bueno, acá es lo mismo, solo que va a estar la tasa de interés real, ¿sí? Y esto va a ser el precio relativo, fíjense que es la nominal, ¿sí? La tasa de interés real más la inflación, ¿sí? Esto por un lado, esta ecuación es importante, porque me dice cómo elijo entre consumo y dinero. ¿Tá? Otra ecuación importante, ¿sí? Que va a surgir de reemplazar la 21 en la 25. ¿Cuál era la 21? Era la CPO del dinero, ¿sí? 21 CPO del dinero, ¿sí? Y la 25 era la que sacamos de esa CPO adicional que tenemos por el mismo modelo, por las mismas condiciones de primer orden del control óptimo, que era la 25, ¿sí? Que me dice cómo acumulo, cuál es la tasa de variación de Q, la tasa de variación instantánea de Q, ¿sí? Reemplazo la 21 en la 25, aplicamos la 20 es la CPO del consumo, ¿sí? Y sabiendo que Q va a ser igual a U' de C, ¿sí? Por lo tanto, por regla de la cadena, ¿sí? ¿Por qué Q es U' de C? Primero. De la 20, vamos a sacar que Q es igual a U' de C. ¿Sí? Denme un segundo que me están tocando. Perdón, acá estoy. ¿En qué estaba? Bueno, Q es U' de C. ¿Ok? Bien. Entonces, yo por un lado, yo sé cuánto es Q punto de la ecuación 25, pero de esta ecuación también puedo sacar, dado que si Q es U' de C, Q punto es U' de C derivado contra el tiempo, ¿sí? Pero es una función compuesta. Entonces yo tengo U' de CC por la derivada de C respecto de T, ¿sí? O sea, derivo, lo voy a poner quizás más claro así. Voy a tener la derivada de U' de C respecto de C, que es U' de CC, la derivada segunda, por C derivado respecto de T, ¿sí? Más, como U tiene dos términos, C y M, yo voy a tener que hacerla como U, vieron que depende de C y de M,
¿sí? Tengo que hacer la derivada también de la otra variable, que también depende de t, porque yo estoy derivando todo contra t. Y m depende de t. Entonces, por regla de la cadena, yo también tengo que hacer la derivada de u de c respecto de m por la derivada de m respecto de t. ¿Sí? Esto, en términos más sencillos, es esto. ¿Sí? ¿Esto qué me dice? Me da un poco la dinámica de cómo asigno entre consumo y dinero, ¿sí? Mis flujos. ¿Sí? De acá yo puedo ir reemplazando algunas cosas, ya que sé cuánto es Q punto, y puedo despejar esta ecuación, este choclo, ¿sí? Que la llamamos ecuación 30. ¿Sí? Creo que me quedó mal numerada en las slides, porque dice 29 y en realidad es la 30, pero bueno, no importa. ¿Qué me dice esta ecuación? Esta donde tengo las U' de C, que depende de... Esto me va a decir, ¿sí? Cómo ahorra los agentes, ¿sí? Esta 30. Me dice la decisión óptima de ahorro de los agentes. ¿Ok? O sea, ustedes van a decidir entre consumo y ahorro en términos de dinero y capital, que en realidad ahorrar en capital va a ser ahorrar en consumo futuro, ¿sí? Y lo va a describir esta ecuación. Esta, junto con la otra que sacamos, la tasa marginal de sustitución entre dinero y consumo, ¿sí? El Euler, ¿sí? Me describen las dos cosas más clave que hacen los agentes. Por un lado, asignan de forma óptima su cartera, ¿sí? Y deciden el ahorro óptimo, ¿sí? Deciden cuánto se van a, o sea, de acá, de esta pueden despejar C punto, ¿sí? Deciden el C punto óptimo y también el ahorro óptimo, ¿sí? No solo en el tiempo, no solo en el momento puntual, sino a lo largo del tiempo, ¿sí? De la 30. Entonces yo tengo las dos decisiones que se acuerdan que en el teorema de separación de Tobin estaban separadas. La decisión de consumo y ahorro, o sea, de financiamiento por un lado, y por otro lado la decisión de asignación de cartera. Bueno, Sidrowski no dice que se hacen las dos cosas juntas, ¿sí? Sino que se hacen de forma simultánea. No juntas mezcladas, sino de forma simultánea, o sea, al mismo tiempo. Al mismo tiempo que yo decido, si bien son cosas que se hacen por dos caminos distintos, si bien yo decido por un lado cuánto consumo y ahorro, también por otro lado decido cómo asigno mi cartera. Esto no podía pasar en el modelo de Solow. ¿Por qué? Porque en el modelo de Solow, Tobin, la tasa de ahorro era exógena. Acá es endógena. Con lo cual, el efecto Tobin pierde un poco de sentido. ¿Por qué? Cuando la tasa de ahorro es endógena. ¿Sí? Y acá me voy a adelantar un poco. ¿Sí? Acá en estas últimas dos slides, que no voy a llegar a dar a tiempo, les voy a dar un ejemplo. Les doy un ejemplo de una función de utilidad logarítmica. ¿Sí? Y despejamos todo. Fíjense que van a poder despejar hasta la función de demanda de dinero. Se va a poder despejar todo vía Euler. ¿Sí? Y pueden despejar cómo deciden en consumir y cuánto deciden ahorrar. ¿Sí? Está el ejemplo acá. Pero me voy a adelantar un poquito y les voy a decir, ¿qué pasa cuando yo aumento la tasa de emisión en el modelo de Sidrowski? ¿Sí? Por ecuación cuantitativa aumenta pi. ¿Tá? Aumenta la inflación. En Tobin, que aumente la inflación, cae el retorno real del dinero, sustituimos dinero por capital físico, ¿sí? Pero siempre ahorrando la misma tasa fija. ¿Sí? Ahora, en Sidrowski, cuando aumentamos el tita, aumentamos la emisión, aumentando la inflación, así como es cierto, cae el valor del real del dinero, y eso en Sidrowski
va a incentivar a invertir en capital físico, al mismo tiempo, y de hecho esto se ve acá en el Euler, ¿no? Si yo aumento pi, el costo de tener dinero es más alto. ¿Está? Por un lado, es cierto, me sesga mi inversión a capital físico, totalmente cierto. Pero, ojo, que mi decisión de ahorrar cambia. ¿Sí? Entonces, por un lado, ante mayor inflación, por un lado voy a demandar menos dinero y más capital. Eso es cierto. ¿Sí? Y por otro lado, va a caer mi tasa de ahorro. ¿Tá? Esto generaba que en Tobin, si yo tenía, por ejemplo, entre consumo y dinero, entre capital y dinero, perdón, así, y ahora paso a tener, ¿no? Este sería K y M, paso a tener así, ¿sí? Porque bajó el retorno real del dinero, entonces yo, como invierto más en capital físico, ¿sí? Esto me generaba mayor nivel de producto. Pero en Sidrowski, al mismo tiempo, que esto sigue pasando, no es que no desaparece, también te baja la tasa de ahorro, porque la mayor inflación te desincentiva el consumo y te desincentiva el ahorro. Entonces, esta torta se hace más chica y deja de estar clara la relación que afirma Tobin. De hecho, en el largo plazo, ¿sí? termina compensándose. Sidrowski, ojo, no dice que la política monetaria o que los efectos nominales no tengan efectos reales. No dice eso. Sino que lo que dice que en estado estacionario, el argumento de que la tasa de ahorro, ¿sí? se supone como dada al analizar procesos inflacionarios no es la adecuada. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a ocurrir ese efecto que dice Tobin. Porque así como el retorno real del dinero cae y te incentiva a invertir en capital, tu ahorro baja, entonces lo que te aumentó el producto por aumentar más capital te baja porque cae tu tasa de ahorro, ¿sí? Y cuando cae la tasa de ahorro cae el producto. Entonces se neutraliza ese efecto. Resumen de Sidrowski en 5 líneas. Sidrowski, neutralidad y superneutral en estado estacionario, ¿sí? La tasa de interés real no depende de pi y ni de tita, a diferencia de Tobin, ¿sí? Tobin es no neutral, no superneutral, Sidrowski es todo lo contrario, ¿sí? Dado que es independiente la tasa de interés real, ¿sí? También es independiente del stock de capital y la intensidad de capital también es independiente. ¿Qué es la intensidad de capital? La relación capital-producto. Esta es la intensidad de capital. ¿Sí? Y la decisión de cartera y ahorro se resuelven simultáneamente y de forma óptima, porque esta decisión de ahorro surgió de una maximización de la función de utilidad intertemporal descontada. ¿Sí? Sin embargo, la decisión de cartera es la misma que en la de Tobin. Es exactamente la misma. Y yo decido entre qué asigno en A, capital o M. ¿Sí? Pero la tasa de ahorro es endógena. Bien, justo a tiempo. ¿Dudas hasta acá, chicos? Acá, Rodrigo, tengo una consulta. Si vos Sí. lo que diste acá lo diste más en referencia al texto de... Ahora no lo tengo, no me acuerdo. No, fui mezclando, pero ¿Está mezclado? Ok. toda la notación matemática es Solow. Sí, es Orfanides y Solow. Ok, perfecto. Algún que otro comentario de Walsh saqué igual. No, el tema si cambiaba con el... Primero que lo hace discreto y bueno, que igual debe Sí, ser lo la mismo. notación es idéntica a Orfanides y Solow. Y Cuando lo el tema leas, de bonos y eso cambia algo, las conclusiones finales. no te cambia nada. Ah, listo. O sea que uno lo puede leer, o sea, indistintamente cualquiera, que no te hace mucho quilombo. Sí, porque me interesa más la teoría. La verdad que no va a haber tiempo para yo ponerte en el examen. Che, suponete esta función de utilidad. Y suponete que la tasa de ahorro, que la tasa, perdón, de descuento es 0,10 y ponete así numeritos. Y la verdad que no va a ser. No, te yo porque complica todo más que el examen. nada, según qué libro leas, viste que cómo está Sí. formateado el coso,
Sí, A el veces tema es es que más después fácil. vamos a ver Walsh dentro de unas clases. Claro. Y quizá dentro de unas Si las clases. conclusiones es lo mismo, ya está. Pero viste, uno entiende un modelo como está Sí, ahí como y el por de ahí. cabecera, si querés, usarles Orfanius y solo. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Estamos? Bueno, chicos, vamos que es lunes casi miércoles, quedan 2 días.